edición estelar de Next Noticias y vamos a retornar al tema con el que terminamos el primer bloque y que fue la noticia tal vez del fin de semana, y es el pronunciamiento por parte de Fitch Rating, en donde rebaja nuestra calificación de BBB- a BB+. Para hablar de esto se encuentra ya con nosotros Luis Morán, él es economista. ¿Qué tal? Como siempre, un placer, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, gracias por la invitación, contento de acompañarles y de conversar sobre este importante tema que está, bueno, que es ahora lo que amerita y lo que nos toca analizar y evaluar a futuro. Así es, Luis, y lo primero es tratar de desmenuzar esta información que tal vez para los economistas es regular, es normal hablar de ella, pero para el panameño de a pie tal vez no le funciona tan fácil entender lo que pasa. Lo primero, ¿qué es una calificadora de riesgo? ¿Cómo evalúan estas calificadoras a los países? ¿Qué toman en cuenta? Es muy interesante más de lo que hacen las calificadoras de riesgo. Yo siempre lo comparo con la evaluación que hace, digamos, un docente a sus alumnos. Estas calificadoras, que son un referente muy importante para inversionistas, para empresas a nivel internacional, ellas marcan, por decirlo así, o muestran, reflejan la reputación económica, social o fiscal de los países. Entonces pueden ser y se convierten en un referente importante a nivel internacional y evalúan una serie de medidas, evalúan una serie de variables, como cuáles específicamente, cuál es la situación, la fortaleza económica de ese país, cómo es el manejo de sus finanzas, qué tal es el gobierno, si el gobierno es eficiente, porque, como te mencionaba, las calificadoras son una fuente importante para las empresas. No solamente está Fitch, hay otras calificadoras que hacen una evaluación de las economías y en este caso Fitch ha hecho un pronunciamiento muy importante, una rebaja para Panamá, lo cual se veía venir. Yo lo considero como un riesgo latente que tenía nuestra economía y lo cual refleja que esas advertencias, esos consejos y consideraciones que se venían haciendo sobre el déficit fiscal, es decir, mayor gasto que tenía nuestra economía, sobre cómo estamos gastando, sobre el peso de los subsidios y el peso del empleo público en nuestra economía tiene un impacto en nuestro país. Y esta calificación de Fitch, se esperan las otras MADE, no solamente es un tema gubernamental, es un tema de país y yo quisiera ser sumamente claro con eso, porque a pesar que el descuido o las consecuencias las hace una administración pública, hoy las consecuencias son para todos, para el Estado, para las empresas, para las pequeñas empresas, incluso para los ciudadanos que vamos a enfrentar un gran desafío en el 2024 y los años que vienen. Acabas de mencionar varios puntos que toman en cuenta estas calificadoras, pero tal vez en redes sociales ha salido el debate de ¿esto es culpa exclusivamente de la salida de la mina? ¿No Sí, es muy funciona así importante. o sí? Es muy importante este punto y qué bueno que lo mencionas, me gustaría aclararlo. Va más allá del tema minero. Por un lado, el tema minero, la situación, lo que ocasionó también el año pasado, un periodo también de cierres, huelgas, lo que repercute en cuanto a los ingresos del Estado, porque era una actividad económica que estaba en nuestro país, aportaba al Producto Interno Bruto, se producía y obviamente generaba empleos. Pero es una pieza dentro del rompecabezas, MADE. Pero va más allá del tema minero y comprende esta calificación o lo que está diciendo Fitch es hay que manejar eficientemente el Estado panameño. Hay menores ingresos, producto de una serie de actividades, y eso también va relacionado con que Panamá debe mejorar su plataforma de generar ingresos. Hay que exportar, hay que agregar valor en las exportaciones, hay que apoyar a las micro y pequeñas empresas. Entonces, no solamente el sector minero, involucra a los otros sectores. También, más es muy importante y me gustaría mencionarlo, comprende la disciplina fiscal. Es decir, si ya no tienes una actividad económica, tu disciplina fiscal de gastar adecuadamente, de no despilfarrar, de invertir adecuadamente, de asignar un presupuesto a cada institución de acuerdo a lo que necesita. Entonces, todos estos elementos son los que forman parte de una calificación, pero va mucho más allá del tema minero. No podemos concentrarnos solamente con que el tema de la mina desató esto, al contrario, creo que es una serie nos refleja el manejo de los últimos 15 o 10 años que nosotros estamos haciendo en términos económicos. Y no solamente, reitero, la administración pública, porque ahora a nivel nacional, incluso vamos a enfrentar mayores barreras crediticias, no solamente el Estado, sino también pudiéramos enfrentar mayores barreras a nivel de los ciudadanos al adquirir o al buscar o al consultar cualquier producto financiero. Claro, hacia allá también te voy a preguntar, pero antes
quisiera también cuestionar el tema del tiempo. ¿Cada cuánto se pronuncian estas calificadoras? Porque también pues, hemos visto declaraciones por parte de autoridades, es decir, no esperábamos que este pronunciamiento se diera antes de las elecciones. Claro que tiene un impacto en lo que podría ser esas votaciones, pero ¿qué tan recurrente se pronuncian estas calificadoras para que lo haya necesitado hacer en específico en este momento? Sí, las calificadoras toman un periodo y una evaluación de todas estas variables que te mencionaba previamente y hacen estas publicaciones. Se están esperando las otras calificaciones, las otras evaluaciones. Yo quisiera también agregar o hacer docencia en esto, que las otras calificadoras de riesgo han hecho comentarios o sugerencias o evaluaciones, incluso críticas muy similares a Fitch. Así es que no se puede esperar nada diferente de las otras calificadoras. Es decir, las calificadoras en general venían señalando estas consideraciones que también nosotros a nivel académico veníamos haciendo. El mejor momento quizá, obviamente estamos ante unas próximas elecciones MADE, pero creo que cuando se hace la tarea mal, cuando no se maneja las finanzas públicas a nivel del Estado y no se piensa a largo plazo, los resultados no van a ser los mejores. Tarde o temprano, ahora o en la próxima administración, se esperaban estos resultados que era muy probable de que Panamá iba a tener una degradación, de que Panamá tenía el riesgo de perder el grado de inversión. Por eso considero que el tema va mucho más allá de un tema político, es un tema de Estado, y creo que ahora el tema se pone en la mesa o en la palestra y creo que va a enfrentar un gran desafío la próxima administración de Claro. gobierno de ver cómo hereda todo esto. Y yo creo que lo pondría entre comillas, este caos económico, obviamente no es recomendable para ninguna administración. Creo que los gobiernos deben manejarse eficientemente, deben ser muy serios y esto es lo importante de los equipos económicos. Ya es clave que los gobiernos, que los líderes políticos digan quiénes forman parte de sus equipos económicos, porque ahora el gran desafío y el camino que viene no será nada fácil. Entonces, creo que el momento es ahora y yo creo que los pronunciamientos también de los líderes y los candidatos presidenciales Son van a ser importantes. muy importantes. No es Claro. reversible de la noche a la mañana decir, bueno, recuperamos nuestra reputación internacional, al contrario, quizás esto tome una gran travesía para volver a recuperar esta reputación internacional que afecta principalmente a la inversión extranjera. Sí, las autoridades también han mencionado el tema de que faltan todavía las calificaciones, por ejemplo, de las otras dos calificadoras de Moody's y Standard Poor's, para perder, de hecho, el grado de inversión. ¿Esto funciona así? ¿Dependería que tengamos la Sí. calificación de las tres para poder decir que perdimos el grado de inversión? Yo creo que se puede esperar el resultado o la calificación o las consideraciones de alguna de las que faltan, unas dos calificadoras. Ya tenemos el caso de Fitch. Va a ser fundamental las consideraciones o las evaluaciones que ellas puedan hacer. Yo quisiera ser bastante positivo, Made, pero creo que en este caso tenemos que mostrar la realidad tal cual como es. Y la realidad es que las diversas calificadoras, inclusive organismos internacionales, vienen señalando lo mismo. El empleo público es predominante, inclusive es mayor que el empleo privado. Panamá enfrenta un déficit fiscal, es decir, un gasto significativo, un gasto público que está siendo reflejado por empleo público y también por la gran cantidad de subsidios que se han destinado a la población cuando sabemos que los subsidios son temporales y sin dejar de mencionar el incremento de la deuda pública. Entonces, al mostrar estos señalamientos, quizá podamos tener una gran coordinación o una gran similitud en las evaluaciones de las calificadoras de riesgo. Yo creo que el tema y el riesgo está. Ahora van a ser muy importantes los planes económicos y trabajar en conjunto sector público, sector privado, pero ver este tema más allá de ver el tema político, de elecciones, Claro. sino que verlo a nivel de país porque nos afecta la reputación. Reitero, las empresas, los inversionistas ven esta evaluación crediticia que tienen los gobiernos y su capacidad de pagar la deuda. Entonces, si nosotros nos concentramos en hacer las tareas bien, obviamente los resultados van a ser mejores. Claro, Luis, ahora lo más importante para nuestros televidentes, ¿cómo le afecta esto al panameño de a pie? Porque podría sonar grande, un problema grande para el gobierno, pero el panameño de a pie que se levanta día a día, que es tal vez un emprendedor, que está tal vez pensando en pedir préstamos, ¿cómo le afecta a esta persona esta degradación en el grado de inversión? Yo explicaría y mencionaría que quizá directamente, por ejemplo, no esperaríamos que mañana o esta semana o este mes
haya repercusiones internacionales a nivel del consumidor. Yo creo que eso es importante destacarlo. Segundo, el deterioro de esta evaluación o esta reputación internacional va a tener consecuencias o puede tener consecuencias para Panamá. Como les mencionaba, mayor intereses, inclusive a nivel del Estado, el compromiso de la deuda, pero también para el sistema financiero, y esto conlleva que las empresas, los consumidores, al momento de adquirir un producto financiero, puedan enfrentar una condición, digamos, más desfavorable. Entonces, por eso es que hacemos tanto énfasis en que hay que cuidar la disciplina fiscal. Esto no solamente tiene repercusiones a nivel financiero, a nivel de los productos que acabo de mencionar, un préstamo de auto, préstamo hipotecario, etcétera, sino que también más a nivel del empleo. Las empresas, los inversionistas buscan destinos confiables y seguros donde invertir. Panamá tiene toda la capacidad, toda la bondad y todos los activos para atraer a esos inversionistas, pero lastimosamente la disciplina fiscal en nuestros gobiernos no han sido las adecuadas, principalmente en la última administración, en donde ha habido un incremento considerable de la deuda, y esa deuda ha sido para pagar un presupuesto del Estado que no es eficiente. Entonces, el llamado o la gran reflexión que tenemos que hacer es que tenemos que mantener una disciplina fiscal, así como lo hacemos a nivel individual, porque podemos afectar al ciudadano que hoy quisiera, por ejemplo, tener esas condiciones crediticias favorables y también quisiera buscar un empleo formal. Estas variables crediticias y de empleo pudieran ser las primeras que pudieran verse en el panorama. Quizá haya una luz dentro del camino, y es que se pudieran tomar correctivos inmediatos a través de la nueva administración en tomar medidas muy específicas, rápidas y eficientes para mostrar las señales correctas. Yo creo que una de las medidas adecuadas es mantener un Estado eficiente, es decir, limitar el rol del Estado MADE en instituciones, empleo público o subsidios que no están siendo manejados correctamente. Con esto no quiero decir que se reduce a cero los subsidios, no, pero quizás hay algunos renglones que pudiéramos disminuirlo o gastos que pudiéramos posponer o pudiéramos eliminar a nivel del Estado. Claro. Luis, nos deja un poco preocupado el tema de los préstamos. Yo creo que ya hemos estado viendo ese aumento de intereses que nos ha afectado a Panamá, y además, pues los empleos es tal vez una de las mayores consignas que tienen los políticos en este momento que están en campaña, la creación de esos empleos sabiendo la situación en la que estamos. Luis Morán, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tengas buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.